la médica veterinaria Sofía Méndez Rivera, tengo una maestría en ciencias y bueno, yo les voy a hablar un poco de mi quehacer veterinario en el caso de la micología, ya que pues para algunos todavía es una rama un tanto desconocida, a lo mejor no es de su interés. ¿Por qué? Porque la mayoría de las infecciones micóticas en animales pues no suelen ser letales, que vendrían siendo las dermatofitosis, pero existen otras que sí son letales y actualmente en la micología veterinaria ya existen algunas enfermedades que empiezan a tener importancia, principalmente en lo que vendrían siendo las aves. Bueno, pero antes de empezar a hablar de esa parte de micología, me gustaría contarles un poco de cómo es que yo llegué a esta parte, a dedicarme a esto, que es algo bastante virgen dentro del gremio veterinario. Bueno, pues yo entré al laboratorio de micología siendo todavía una estudiante, ingresé en el año 2009. Quien tuvo la fortuna de ver algo en mí fue la doctora Carolina Segundo, que era una colaboradora importante del doctor Roberto Cervantes. Yo tomé clases de bacteriología con ella y ella me invitó a ser honoraria en este laboratorio. Cuando yo entré ahí era un laboratorio sumamente pequeño, sin embargo me agradó mucho cómo era el ambiente entre los alumnos, entre los doctores. Gracias a ella tuve el honor de conocer al doctor Roberto Cervantes. Recuerdo que cuando yo lo conocí siempre ha sido una persona muy seria. Era una persona muy seria, pero siempre fue muy amigable, siempre arropó a todos los alumnos. Pese a que yo entré con la doctora Carolina, siempre me invitó a todas partes de su casa a ver partidos de fútbol, me empezó a enseñar parte de la micología y bueno, pues empecé siendo honoraria. Pasados los años, yo seguía ahí, pero tuve que irme por cuestiones de prácticas, de mis semestres y demás. Sin embargo, algo en la micología siempre me atrajo, siempre llamó mi atención. Decidí regresar tal vez para hacer mi servicio social, pero pues por cuestiones de mi persona, que decidí no hacer el servicio social ahí en el área de microbiología ni en ninguna parte de la facultad. Yo pensé conocer algo diferente a la facultad, ahora sí que roles diferentes, que no fuera el estudiante, el maestro, algo bastante ya familiar para mí. Decidí hacer entonces mi servicio social en la Policía Montada. La verdad es que fue una experiencia bastante grata, me agradó bastante. Siempre tuve gusto por los caballos, pero pues creo que los hongos siguieron ganando mucho sobre el gusto por los caballos. Ahí, pues, al trabajar con los animales, al estar en contacto con ellos, pues me di cuenta que te presentaban algunas lesiones micóticas, fue de tipo micótico, sugerentes a. Entonces, pues, pensé que tal vez podría ser una parte importante para poder iniciar una tesis, que era lo que yo quería hacer. No me llamaba la atención ni el trabajo profesional, ni las demás opciones de titulación que ofrecía la universidad. Decidí hablar con la doctora Carolina, la cual me dijo, pues sí, está muy padre lo que quieres hacer, pero aparte me enseñó toda una gama de proyectos que ya se tenían ahí en el laboratorio, pero la verdad es que ninguno llamó tanto mi atención como lo que yo quería. Ella dijo que pues si el doctor lo aceptaba, pues probablemente lo haría, ¿no? Claro, en ese momento, pues los tiempos del doctor Cervantes y los míos, pues a veces no compaginaban. Así es que una vez tuve que salir un poco más temprano de mi servicio social y encontré al doctor Cervantes. Justo me lo encontré en el pasillo y esa es una anécdota que recuerdo mucho, que mi tema de tesis de licenciatura se decidió en el pasillo. No fue en su cubículo, no fue en nada, lo encontré en el pasillo y, claro, he de confesar que yo le tenía muchísimo miedo al doctor Cervantes porque no era una relación tan cercana. Pero, pues me armé de valor y decidí hablar con él ahí en mitad del pasillo y le comenté de lo que yo estaba viendo en mi servicio social. Él muy feliz me sonrió y me dijo, oye, está súper padre lo que me dices, mándame fotos de las lesiones y yo te digo si parecen. Si parecen, pues adelante, toma las muestras y te vienes a trabajar y bueno, ahí sacamos tu proyecto de tesis de licenciatura. Y pues así lo hice, le tomé fotos, se las mandé al doctor Cervantes y pues ya, con eso me dio luz verde.
La verdad es que cuando yo empecé a trabajar con la micología, yo estaba trabajando con la parte de levaduras. Las levaduras son un sistema bastante interesante, sin embargo era algo a mí que no me llenaba tanto. Sí me gustan, pero no es algo que me apasione. En cambio, cuando empecé a trabajar con las muestras de los caballos, empecé a meterme al mundo de los dermatofitos, de las lesiones en piel. Bueno, para mí fue algo que me maravilló, que me cautivó. Y a partir de entonces, pues decidí especializarme o guiarme mucho en la parte de micología, pero de los dermatofitos, porque como ya les comenté anteriormente, pues era es una enfermedad micótica que no pasa más allá de una lesión en piel. Si el animal pues no es atendido ni nada, al cabo de algunos meses tiende a ser autolimitante y se resuelve el problema sin mayor riesgo, ¿no? No es, obviamente, por lo tanto, pues no es letal, y por eso no se le da la importancia que se debería a este tipo de problemas. En otros países, de acuerdo a todas las publicaciones que yo he revisado, pues sí se le ha tomado atención, porque a lo mejor no es un problema serio. Sin embargo, en el caso de los animales que se utilizan para peletería, pues es algo bastante grave, ¿no? Que tengan lesiones micóticas, porque a veces sí llegan a generar un poco de cicatrices. No todas, pero la mayoría, dependiendo si el animal pues tiene acceso a poder rascarse y tallarse en alguna superficie. Incluso hay algunas vacunas que se han diseñado para dermatofitos. Desafortunadamente los dermatofitos son una cosa bastante especial y no han podido establecer una vacuna adecuada. Se han probado en perros, se han probado en gatos, en caballos, y la única que ha dado resultado ahorita, y todavía se encuentra un poco en forma experimental, en lo que es Europa, pues es contra las dermatofitosis en bovinos. Eso, la verdad es que es algo que llamó mucho mi atención, porque no se le daba la importancia que debe. Y bueno, hablando ya de la parte inmunológica, de las reacciones que provocan, pues menos, ¿no? Podemos encontrar de aspergilosis, de candidiasis, de malacesiosis, pero los dermatofitos como que se encuentran bastante aislados, precisamente pues porque no es un problema tan grave, ¿no? Me apasionó estar ahí en la parte de los dermatofitos. Al principio me costó mucho trabajo porque yo como persona soy una persona muy desesperada, y yo todo lo quiero en el momento que a mí se me ocurre, ¿no? Y los dermatofitos me enseñaron justamente a ser paciente, a tener esa paciencia de que en determinado momento van a llegar las cosas y que por la mayoría de las veces pues van a ser cosas buenas. Eso también lo recuerdo mucho de parte del doctor Cervantes. Él siempre me decía, no, Sofita, es que tienes que aprender a ser paciente. Y yo así de, pues sí, pero es que yo ya quiero las cosas. Y decía, no, pues es que cálmate, si no, nunca vas a poder obtener las cosas. También eso era algo mucho que caracterizaba al doctor Cervantes, que era una persona sumamente paciente con todo el mundo, con todos. Entonces, pues es algo que yo también aprendí a hacer, que tuve que aprender a hacer, ¿no? Porque pues fue cuando me di cuenta que no todo en la vida se obtiene y en la rapidez que nosotros queremos. Después de que terminé mi tesis con los dermatofitos, con el doctor Cervantes. Fue la primera vez que fui a una ponencia, a un congreso. Recuerdo que estaba sumamente nerviosa. Aún recuerdo que mi ponencia fue fatal, pero bueno, logré salir del paso, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues fui aprendiendo muchísimas cosas. Decidí después de esto realizar una maestría nuevamente enfocada en la parte de los dermatofitos, pero esta vez dirigido hacia la parte molecular. Sí existen muchos artículos, bueno, no muchos, pero varios artículos en donde ya existían métodos moleculares para la detección de dermatofitos, pero se utilizaban principalmente en humanos. En perros y gatos existía un artículo y en caballos existían 3. Nuevamente, pues otra vez me dirigí hacia los equinos, que era algo que me gustaba, y decidí estandarizar una prueba molecular para la detección de los dermatofitos más comunes en los equinos.
Entonces, nuevamente, necesitaba aumentar mi número de muestras. Afortunadamente, tuve la posibilidad de nuevamente tomar muestras ahora con los caballos que se encontraban en el ejército, con los de la Sedena. Tuve la fortuna de acceder a ellos y pues nuevamente realizar el aislamiento y después poder hacer ya la identificación molecular. La verdad es que fue algo complicado porque a mí se me ocurrió no solo quedarme con la identificación molecular básica, ¿no? Que ya tenemos PCR punto final, amplifica, no amplifica, eso no es. Sino que a mí se me ocurrió, pues que era buena idea poder hacer una PCR multiplex y entonces en una sola prueba, pues poder identificar las 5 especies que yo quería. Claro, eso era lo que Sofía Soñadora quería, ¿no? Ya la realidad, pues fue otra. Entonces, aquí también le comenté mi idea al doctor Cervantes, el doctor Cervantes estuvo de acuerdo y me permitió nuevamente ser su tutorada y pues para poder hacer mi tesis de maestría. Eso también puedo decir que es algo que tiene el doctor Cervantes. Él jamás te va a imponer, él jamás iba a imponer un tema o algo. Siempre esperaba que todo saliera de ti, que en tu cabeza lo tuvieras y que lo plasmaras en papel. Él lo leía y si estaba de acuerdo, pues ya te apoyaba. Claro, el doctor Cervantes es de las pocas personas que yo conozco que si no podía ayudarte o igual estaba en los mismos problemas que tú tenías, si pedías ayuda, él siempre te remitía o te mandaba con otras personas que te pudieran ayudar muchísimo más, ¿no? Eso fue lo que hizo el doctor Cervantes en esta parte molecular y me dijo, pues sí me entiendo, pero creo que necesitas ayuda de alguien que sepa más, ¿no? Y es en ese momento en el que él me remite con el doctor Daniel Martínez, que se encuentra laborando en la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, mis pasos me llevaron allá. Él fue muy amable también en aceptar ser mi tutor de maestría, y bueno, pues en junto con la doctora Francisca Hernández de la Facultad de Medicina, pues ellos fueron mis tutores para poder sacar adelante ese proyecto. Fue algo bastante complicado porque recuerdo que los primeros meses en los que estaba estandarizando, que estaba escribiendo, pues todo salía a la perfección y yo muy feliz por todo eso. Sin embargo, al momento de ya llegar a establecer bien la prueba,